Ahora sí, vamos a estar viendo unos versículos en el libro de Tito, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y lo que vamos a estar viendo aquí es lo que Pablo le escribe a Tito. Y el libro de Tito, la carta de Tito es una carta pastoral. Es una carta a Tito de cómo enseñar a la gente, cómo instruir a la gente y cómo llevar a la gente. Entonces, el propósito de esta carta era para que el apóstol Pablo pudiera darle instrucción a su discípulo Tito en cómo liderar, cómo ser pastor de una iglesia y cómo enseñar a los demás. Entonces, aquí el apóstol Pablo le va a decir a Tito unas cosas muy importantes para los hombres, que en el Día de los Padres vamos a estar estudiando también estos versículos, pero también para las mujeres. Y hoy he titulado el sermón de generación a generación, de generación a generación. Porque hoy vivimos en una cultura y un día donde la voz de nuestra cultura está tratando de cancelar lo que es la familia que Dios ha instituido. Y primero en los 1960, el gobierno hizo unos ajustes donde se le daban bienes a mujeres que no tenían esposos en casa. Y les dieron un motivo por lo cual seguir en casa como mamá sola, dependiendo del gobierno, sin hombre y con sus hijos. Y empezaron a remover el hombre de la casa. Y eso ha pasado por décadas. Lo bueno es que en nuestra cultura hispana la mayoría de nosotros todavía tenemos papás en casa. Pero se ha visto que el ataque del enemigo, de Satanás, siempre ha sido de tratar de destruir la familia. Primero en el Antiguo Testamento trató de destruir la familia porque él sabía que la semilla de la mujer lo iba a destruir. Él sabía eso porque fue profetizado en Génesis capítulo 3. Entonces, él desde ese momento en adelante ha estado tratando de destruir la familia que Dios había instituido en su palabra. Entonces iniciamos con el movimiento de mujeres, del poder de mujeres, que las mujeres pueden, y con ese movimiento empezamos a remover el papá de la casa. Porque la mamá podía sola, porque la mamá podía también alcanzar una carrera, porque la mamá también tenía toda la sabiduría, las fuerzas, la inteligencia, lo que tenía un hombre para dirigir una empresa también lo tenía la mujer. Y por poco y poco se empezó a remover el hombre. Ahora, fíjense lo que está pasando hoy, porque no paró allí. Ahora el movimiento está diciendo y le está enseñando a nuestras mujeres jovencitas, a las jovencitas, a la generación que viene, les está diciendo: no tengan hijos. Es una pérdida de tiempo. Tú tienes más valor en esta cultura trabajando en tu carrera, con ser una directora de empresa. No necesitas tener niños o hijos. Entonces, que no te confundan con eso. No hay valor en ser mamá. Hay valor en ser una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer que puede ser todo ella misma y que no tenga el peso y la carga de sus hijos que la puedan detener de llegar a ser lo máximo que ella quiere ser. Pero hoy lo que vamos a ver en el libro de Tito es que el seguir siendo una mamá es parte, ese corazón, tener ese deseo y corazón, es parte de las enseñanzas de la Biblia, y eso afirma la sana doctrina en nuestra vida y nuestros corazones. Mujer, quiero que sepas tú, como dijo un pastor, que ustedes tienen un gran papel que hacer en casa. Ustedes forman el pensamiento de nuestros hijos. Ustedes forman cultura en nuestras casas.
Ustedes forman tradiciones que al hombre no nos importa. Nosotros llegamos del trabajo, llegamos a la casa y con que esté mi familia allí o que yo ande con mis amigos es todo lo que me preocupo de ello. Pero para ustedes siempre es importante establecer cultura, establecer tradición, establecer amor, establecer un hogar donde nuestros hijos se sienten queridos, amados y protegidos. ¿Es verdad? Pero vamos a ver que la palabra de Dios debería dirigir nuestra manera de ser estas cosas. Y si lo hacemos bien, quizás nuestras iglesias, quizás la verdad del evangelio va a poder cancelar la mentira que está saliendo de nuestra cultura, de que no hay necesidad de familias, no hay necesidad de tener hijos, tú sola puedes hacer todo. Y hombres, no se preocupen, vamos a llegar a esto para ustedes en junio. Entonces, no les hubiera dicho, no van a llegar puras mujeres el domingo de Día del Padre. Entonces dice esto el punto del sermón: porque Dios me ha confiado la sana doctrina, la enseñaré a la próxima generación. Porque Dios me ha confiado la sana doctrina, la enseñaré a la próxima generación. Tito capítulo 2, versículo 1. Si pueden ir en sus Biblias, lo van a también poder tener aquí arriba. Okay. Vamos a iniciar con el versículo 1. Ese no está correcto, fue mi culpa, pero se los voy a leer. Tito 2, 1 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué? Doctrina. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la iglesia fue fundada sobre una doctrina. Una doctrina que dice el apóstol Pablo, es sana. De hecho, mucho de la conversación y las enseñanzas del apóstol Pablo hacia las iglesias y los diferentes líderes como Tito y Timoteo fueron de cómo vivir de acuerdo a la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? La sana doctrina es que tenemos la salvación por medio de la fe solo en Cristo Jesús y nada más. No podemos llegar a la salvación por medio de obras, no podemos llegar a la salvación porque somos lo suficiente bueno en nosotros mismos. No, somos salvos por causa del trabajo y las obras de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida perfecta. Él murió sobre la cruz del Calvario como un ladrón, como alguien que había matado a alguien, como alguien que había hecho y cometido muchos errores y pecados en su vida. Él murió para nosotros sobre la cruz del Calvario. Entonces, la sana doctrina primeramente nos lleva hacia Jesucristo, y la sana doctrina también nos dice que por medio de esta salvación se nos ha sido dada el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Por medio del Espíritu Santo. No hay dos pasos en el cristianismo. En muchas iglesias se enseña que uno primeramente llega a la salvación y luego segundo tiene otra experiencia donde es lleno del Espíritu Santo. No. Nos dice Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos está diciendo que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Él dice: escuchaste el mensaje de la fe, fuiste salvo porque creíste y fuiste sellado. ¿Con quién? El Espíritu Santo. Entonces cada creyente tiene el Espíritu Santo en nosotros. Y también la sana doctrina nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. La inspiración de Dios de la Biblia significa que viene de Él directamente. Sí, hubo autores quienes escribieron estos libros, pero cada palabra es un aliento de Dios. Theonapstus, la palabra griega de inspiración, significa aliento directo de Dios.
Entonces, por eso es que nosotros guardamos esta doctrina, que la palabra de Dios viene de Él, y porque viene de Él no hay errores en la palabra de Dios, y como no hay errores y viene de Él, también es suficiente para toda doctrina, toda manera de vivir en esta vida y cómo llegar a glorificar a Dios en esta vida, y también tiene autoridad porque viene de Dios. ¿Me explico? Eso es sana doctrina. Entonces, cuando Pablo dice cosas aquí, como dice que, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Él está diciendo, de acuerdo a que has aprendido sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo que que Dios te ha dado por medio de la salvación, y la palabra de Dios que también nos ha dado, que nos puede llevar a ser instruidos, enseñados, corregidos y reprendidos. Amén. Y por causa de esto, él dice cosas como en otro libro que dice que deberíamos vivir nuestra vida de una manera de acuerdo a nuestro llamado en Jesús. Entonces, les leo esta parte porque esta parte nos está dando lo que el apóstol Pablo está utilizando como fundación, como una base para lo que va a decir. De hecho, en Tito capítulo 1, versículo 16, no está ahí arriba, también se los voy a leer, dice: profesan conocer a Dios, y este está hablando de gentes que están enseñando mala doctrina, falsa doctrina. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En otras palabras, Pablo está diciendo, gentes que no tienen una buena doctrina tienen una mala forma de vivir. ¿Por qué? Porque no tienen enseñanza buena que puede transformar su mente, como Romanos capítulo 12 nos dice. No tienen el Espíritu Santo y no tienen la fe en Jesús porque están en una falsa doctrina. Entonces su vivir no comunica que son creyentes en Jesús. Entonces, cuando llegamos a Tito 2, él ahora nos está diciendo, si eres creyente, de esta manera deberías vivir la vida. Y ese es el inicio de lo que vamos a ver. Vamos a Tito 2:3. Dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. ¿Cuál es la palabra esa? Calumniadoras. ¿Lo dije bien, Enrique? Gracias. Calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, ni esclavas de mucho vino. ¿Qué significa ser reverente? Sino es simplemente que mujer, ancianas también, y esto es para cada generación. Lo que me encanta de esta escritura, y le tengo que dar crédito a Daisy porque ella me dio esta idea, lo que me encanta de esta escritura es que esta escritura le habla a cada generación de mujeres. Ahorita él está hablando a las ancianas, y uno muchas veces pensamos o pueden pensar, no he llegado a esta etapa, pero pueden pensar que no, pues es que yo ya creí a mis hijos, yo ya no tengo una voz, no tengo dirección. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nuestras ancianas, con su manera de vivir, deberían ser reverentes, significando de vivir una vida de manera adecuada a la doctrina que hemos recibido, de una manera de acuerdo a lo de la doctrina que hemos recibido. Esa es la instrucción positiva, pero luego vienen dos instrucciones negativas, porque dice: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. ¿Qué significa ser una calumniadora? Significa ser una que siempre está hablando de otros, está en el chisme, pero está en el chisme y está hablando de otros con el propósito de tumbar a alguien, no de edificarlos, sino hablar mal de ellos. Yo estoy buscando conversaciones simplemente para poder hablar mal de alguien. Yo quiero hablar mal de alguien, y quizás muchos de ustedes no piensan que este es un problema que tengan, pero escuchen sus conversaciones esta semana. Porque si sus conversaciones siempre viene con algo negativo de alguien más,
estamos practicando esto. Y hombres también lo hacemos. Pero tenemos que tener cuidado con la manera que nosotros hablamos de lo demás. ¿Por qué el creyente no debería hacer eso? Porque el creyente debería estar edificando, no destruyendo a alguien. Y el destruir la fama de alguien es lo mismo de destruirlo a él o a ella. Entonces dice, no siendo me salió bien 2 veces y luego ya me trabé. La segunda, no esclavos de mucho vino. ¿Qué significa eso? Pues exactamente, que no sean esclavos de mucho vino. Que no sean esclavas de tener que tener una bebida alcohólica porque he tenido un día muy, muy loco. Podemos decir, no, es que yo ya hice todo mi trabajo, yo aquí voy a disfrutar la vida. ¿Sí? Y tenemos que guardarnos porque estas dos cosas significan que no estamos viviendo de acuerdo a la sana doctrina que hemos recibido. Amén. Vamos a seguir, vamos al siguiente, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Instruyen lo bueno. Aquí es donde nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de cancelar la voz de esta cultura. Porque lo que Pablo está diciendo es que una persona de acuerdo, una mujer de acuerdo a la palabra de Dios, que vive de acuerdo al evangelio que las ha salvado, es una mujer que va a enseñar lo bueno, no lo malo. Ustedes tienen la influencia en casa. Ustedes tienen el oído de sus hijos. Ustedes tienen el oído a veces de su marido y a veces no, porque pues el marido siempre está o no está pensando en nada o está pensando en otras cosas. No se preocupen, maridos, vamos a llegar a eso, no se preocupen. Pero ustedes tienen el oído de la casa. Lo que ustedes enseñan es lo que a sus hijos, en sus hijos va a salir cuando ellos ya tengan su edad. Lo que ustedes hacen en casa va a ser exactamente lo que sus hijos quieren hacer en casa. Lo que ustedes hacen en su matrimonio va a ser lo mismo que ellas van a querer hacer en su matrimonio. Y si ustedes hablan de una manera de odiar al hombre, porque ¿quién puede confiar en ellos? No, que el hombre, que el hombre, que el hombre, no, es que tu papá, wow. Ellas van a hacer lo mismo. Y lo que he notado como pastor, dando consejería a matrimonios, lo que he notado es que la influencia de la mamá siempre, siempre o da bueno resultado en el matrimonio de ellos o mal resultado. Pero ¿cuál piensan ustedes sale más? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Lo malo. Por eso dice el apóstol Pablo, cuidado. Enseñen lo bueno. ¿Y saben lo que es bueno? Es que las mujeres de esta generación y esta cultura, las jovencitas, les pueden enseñar, amen a sus esposos cuando se casen. Y no solo con palabra, sino con acción. Con acción. La palabra de Dios nos dice cómo un hombre puede amar a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia. Y también nos dice cómo una mujer puede respetar a su esposo y someterse, así como la iglesia a él. También nos dice que el amor es paciente. Si tu esposo llega a casa y siempre, siempre, siempre le estás echando porque, ay, pues es que no sacaste esto, no hiciste lo otro, no has cortado el pasto, no fuiste al mandado, no arreglaste esto, no hiciste eso por nuestros hijos. Te dije. Mujeres, eso no es amor. Y eso no es enseñarle y inculcarle a sus hijos el amor que ellas deberían tener hacia su esposo en cuanto ellos tengan su edad. Por eso, de generación a generación, si hoy le preguntas a tus hijas, a las jovencitas que están a tu alrededor, y les preguntas, ¿es verdad que mi vida comunica amor hacia mi esposo? ¿Qué dirían de ti?
¿qué será la respuesta? ¿Es verdad que soy paciente? ¿Es verdad que soy buena? ¿Es verdad que me someto? ¿Es verdad que respeto? ¿Qué dirían? Son preguntas que serían buenas para hacernos, para hacer en casa ustedes, para poder ver si están viviendo lo que ha dado el apóstol Pablo aquí en el libro de Tito. Amen a sus esposos, luego amar a sus hijos. Amar a sus hijos. Esto, yo diría, en nuestra cultura es muy popular y es bueno y es algo fuerte de amar a nuestros hijos. Solo que muchas veces nuestra manera de amar no está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque como mamás queremos proteger a nuestros hijos, ¿correcto? Yo tuve una mamá y cuando yo hacía algo malo, mi papá me quería disciplinar, pero mi mamá decía, no, está bien. No le vas a decir nada a nuestros hijos. No, mi hijo no puede hacer eso. No, ¿cómo crees? Llegan las amigas, oye, escuché esto de tu hijo. ¿Cómo? Ya no vas a ser mi amiga, ya no me hables, bye. Llega a la iglesia y te dicen, oye, queremos estar orando por ustedes porque hemos visto esto en sus hijos. No, ya no vamos a ir a esa iglesia. El amor de Dios es un amor que disciplina. El amor de Dios es un amor de verdad. No es aceptar cada pecado que hacen nuestros hijos. Es instruirlos, es corregirlos, es reprenderlos, como Dios el Padre nos hace a nosotros. Ese es el amor verdadero. El amor que Dios brinde a nosotros es el mismo amor que tú puedes rendir en casa a tus hijos. Pero es un amor que sí es duro, porque es un amor que reconoce el pecado así como reconoce lo bueno. Es un amor que acepta que sus hijos son buenos estudiantes, pero también rebeliosos con sus maestras. Es un amor que reconoce que mi hijo tiene una falla en él, así como reconozco que Dios puede estar trabajando en su corazón. Es un amor que no niega uno o el otro, pero está de acuerdo con los dos, porque está de acuerdo con la palabra de Dios en nuestras vidas. Y mamás, un amor hacia sus hijos también comunica que ustedes están orando por ellos. Pero les puedo pedir algo como joven, como alguien que fue joven, como un hijo. No oren por nuestro éxito en la escuela. No oren por nuestro éxito en la carrera. Oren que Dios transforme nuestros corazones. Es lo único que vale. Es lo único que importa. Han llegado mis hijos a los pies de Jesús. Muchos de nosotros estamos bien con nuestros hijos, nunca llegando a los pies de Jesús, porque sabes, no, es que es doctor y mira, wow, cómo lo ha bendecido Dios. Pero esa bendición se acaba aquí en este mundo. La única bendición que nos lleva hacia la vida eterna es tener una vida transformada en Jesús. Oren por nosotros. Oren por nosotros como esposos si nos aman. Ustedes nunca nos van a poder cambiar. Somos torpes. Yo soy un burro a veces, no entiendo. Mi esposa me está diciendo un amor, pero el único que puede transformar mi corazón es Él. Oren por nosotros. Entonces el amor de Dios es culcar en nosotros una creencia, una fe, la palabra de Dios, y estar orando por nosotros sin cesar. Sin cesar. Porque solo Dios puede hacer la obra en nosotros. Vamos a terminar. Dice Tito 2:5, dice: a que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Es decir, que cuando nosotros como creyentes, porque también está hablando los hombres, pero cuando nosotros como creyentes no vivimos de una manera con dominio propio, no, es que yo me enojo mucho, pues contrólate, contrólate. Son conversaciones que yo tengo que tener conmigo mismo. Contrólate, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Eso es parte de ser un creyente. Si no son puros mis comportamientos, y obvio que no somos perfectos, pero estamos en un proceso de santificación en Dios que va a transformar nuestros corazones y va removiendo el pecado de nosotros. Deberíamos vivir de acuerdo a eso. Si Dios te trae un pecado a la mente y te arrepientes, ya no regreses a Él. Cambia. Si Dios te dice, mujer, eres impaciente con tu esposo y no lo amas por ello, pues hay que practicar la paciencia. O si dice, mujer, estás haciendo muy bien porque estás viviendo de acuerdo a la palabra, pídele que te ayude a seguir haciendo eso, porque sé que también hay mujeres aquí adentro que sí lo están viviendo. Dice, deben estar ocupadas en casa. Ocupadas en casa. ¿Por qué? Porque el estar ocupada con la casa, pues te detiene de estar en conversaciones que nada que ver, en ideas que nada que ver. El estar ocupada en casa significa estas dos cosas: amando a tu esposo y amando a tu hijo. Pero si uno no está ocupada con el amar a su esposo y amar a su hijo, va a ser muy difícil de dar el evangelio de generación a generación. Muchos utilizan este versículo para decir que la mujer no debe de y no puede trabajar. No es lo que estoy diciendo. Simplemente que si tienes que trabajar está bien, si tienes carrera está bien, solo que tu carrera o tu trabajo, tus ambiciones en la vida no le gane al amor a tu esposo y el amor a tus hijos. El ser rico no es el punto. El ser rico en este mundo no es el punto. El punto es ser rico en Jesucristo y rico hacia la generación. ¿A qué? A generación. Estar sujetas a sus maridos. Y sé que eso es difícil. Y sé que muchas me dicen, pero es que el llegar a esta palabra, ser sujeta al esposo, es muy difícil. Les digo, la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para ser su líder. Pero también, hombre, escúchenme, no fue creada de nuestros pies para que nosotros pudiéramos estar pisando sobre ellas, dominándolas. No se trata de eso. Fue creada del costado, de un costilla, de la costilla nuestra, porque está a nuestro lado, está junto a nosotros y está cerca a nuestros corazones. Hombre, te voy a hablar a ti. Si tú pudieras amar a tu esposa como Jesús ama a la iglesia, créeme, y pon este reto en tu vida. Pon el reto. Dile, ok, Dios, lo voy a hacer y a ver cómo cambia mi esposa. Créeme que va a ser muy fácil para tu mujer en casa ser sujeta a ti. Pero sigue con la actitud que la quieres dominar porque soy macho y así es la cultura. Sigue con la mentalidad que no me importa, mira, con que yo pague los biles, yo ya le di todo lo que necesita. Sigue pensando de esa manera y se le va a hacer muy difícil. Y estás causando a tu esposa caer en pecado. Estás haciendo una piedra de tropiezo, porque su dirección es ser sujeta a ti. Entonces quizás nosotros los hombres necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, para que nuestras esposas pudieran vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ser sujetas. El resultado de este tipo de vivir es que el mundo va a ver Jesucristo en ti y va a ver la sana doctrina en tu vivir. Porque la sana doctrina busca cambiar lo interior, no lo exterior. Y todas estas formas de maneras de ser que nos habla el apóstol Pablo, trata con lo interior. Vamos a confiar en Dios. Y hoy, este Día de las Madres, quizás tú estás viviendo de esta manera. Te digo, sigue orando que Dios te ayude. Si hay algo aquí dentro de estas 7 cosas donde estás fallando, pídele a Dios que te ayude a cambiar y confía en Él para que puedas dar el evangelio y el estilo de vivir del evangelio de generación
podamos nosotros, la iglesia, cancelar la mentira de esta cultura inmundo, de que la familia no tiene valor, y ser mamá, ser esposa, tener hijos no tiene valor en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque aún en las cosas prácticas de la vida, de cómo llevar nuestra casa, cómo llevar nuestro matrimonio y cómo llevar nuestra instrucción y instruir a nuestros hijos, tú nos das instrucción en tu palabra para hacerlo. Y Padre, te doy gracias por cada mujer que está aquí. Y también te doy gracias por cada mujer que está aquí, que aún queriendo ser mamá no ha podido. Primeramente, para ellas te pido que le des paz, que puedan confiar en tu soberanía y confiar en ti, aún que esto se le ha hecho muy difícil. Ser con ellas así como eres con las mamás en nuestras familias y casas. Y aquellas que sí les has dado hijos, les has dado esposo, les has dado una casa, pido que les ayudes a vivir de una manera adecuada a la sana doctrina que es el evangelio de nuestro Hijo amado Jesucristo. Que el mundo pueda ver que en Grace en español, en las mamás, en las mujeres, se ve el amor hacia el esposo y el amor hacia sus hijos, y que viven de acuerdo